Muy buenos días. Bueno, vamos a continuar con el contenido. Y esperando que todo lo que hayan hecho en el fin de semana haya sido de mucho provecho. Bien, entonces, sobre todo con el proyecto, ¿verdad? Que hayan podido empezarlo, como yo les comenté en su momento. La ruta más, no fácil, sino que la más segura para ganar un curso de este tipo es empezar a tiempo todos los proyectos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar el clase el día de hoy. Nos habíamos quedado en sesiones pasadas, nos habíamos quedado en el tema de las expresiones regulares, ¿verdad? Vimos ahí un ejemplo, ¿verdad? De esto, nos quedó una gran expresión regular, pero a la larga aplicábamos todos los conceptos de expresiones regulares, ¿verdad? Entonces, básicamente eso era el objetivo de, de ver este ejemplo y de ver el tema de expresiones regulares. Bien, ahora, ¿qué pasaría si traigo a colación lo que yo no he usado de los operadores del lenguaje? Sobre todo centrándome en, en el operador de cerradura positiva, ¿verdad? Ese es el operador más famoso, por decirlo así, que no está incluido dentro de esta teoría de expresiones regulares. Y tiene un porqué, pero igual lo vamos a ver. Y ese se le conoce como extensiones de las expresiones regulares. Son sus extensiones. Entonces, voy a tener dos mundos. El primero es es el concepto como tal de expresiones regulares, ¿verdad? Todo su gobierno, todas sus leyes, todas sus reglas que gobiernan, valga la redundancia, las expresiones regulares. Pero luego de eso, tengo yo las extensiones. Las extensiones es un apartado que me define a mí notaciones que también las expresiones regulares utilizan. Mucho ojo, solo las expresiones regulares. Por eso es que se le llaman extensiones, están afuera. O están aparte, no afuera, porque lo estudiamos, sino que están aparte. Bien. Primera extensión, las definiciones regulares. ¿Qué es una definición regular? Básicamente, definir expresiones regulares y utilizarlas posteriormente o reutilizarlas. ¿Cómo así? Traigamos a colación nuestro, nuestro ejemplo. Este ejemplo era el que estábamos haciendo o el que hicimos la semana pasada. Ahí está. El git clone, ¿verdad? Bien. ¿Qué sería una definición regular? ¿Alguien aquí me puede decir que hay algo que se repite muchas veces? ¿Me puede escribir ahí en la sección de preguntas? Acá hay algo que se repite muchas veces. Hay algo que digamos, ala, esto como tal aparece un montón de veces. Miren la expresión regular, correcto. Ahí está D o epsilon, ¿verdad? Entonces, eso puedo venir y decir que voy a tener una expresión regular 1, ¿será? D o epsilon. Pero no le voy a poner expresión regular 1. Voy a poner E1 nada más, algo más sencillo. Entonces, yo voy a venir y decir que aquí ya no voy a tener esto, sino que voy a tener E1. También voy a tener E1. Voy a tener E1 dos veces.
Y aquí también. E1, E1, también. E1 2 veces. En el caso de D, que aquí lo colocan también se repite muchas veces, pero va a ser un poco repetitivo decir, por ejemplo, E2 es igual a D. Entonces, donde aparezca D, ahora voy a poner E2. Va a ser muy lo mismo, pues. Entonces, aquí lo que buscamos es modelar expresiones regulares un poco más complejas. También L o D, ¿verdad? Aquí tengo dos que dicen L o D. Excelente. Adelante. Ingeniero, en el último E1 hacía falta otro E1. Correcto, excelente, muchas gracias. Aquí. Bien, gracias. En un E2 vamos a tener L o D. Entonces acá voy a tener E2. E2 y E2. Aquí tengo otro E2. En verdad, aquí tengo otro E2. Y tengo otro E2. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Y ya. Queda un poco más pequeña la expresión regular. Igual, esta es una de las formas que yo puedo utilizarlo. Hay otras. Vamos a poner varios ejemplos, porque alguien pudo haber dicho lo siguiente. Alguien pudo haber dicho, bueno, esto, bueno. Yo voy a poner como expresión regular, alguien pudo haber dicho, E1 será E concatenado con D o epsilon, concatenado con D o epsilon. Bueno, esto está aquí, E1. Esto está aquí, E1 también. Esto está aquí también, E1. Y eso también está aquí, E1. También es válido, o sea, no quiere decir que no hay un límite para las definiciones, es decir, yo puedo poner una definición regular bastante compleja y volverla a utilizar. Si nos damos cuenta, esta expresión regular no es tan sencilla, no es tan pequeña. Y eso se ve reflejado acá, ya solamente lo estoy utilizando. Alguien pudo haber dicho también, E2 será igual a ¿qué? A L o D, concatenado con L o D, cerradura de Kleene. Es decir, que todo esto es E2. Todo esto es E2. Y todo esto será E2, ¿verdad? Y la expresión regular se ve más pequeña, ¿verdad? A la larga, lo único que quité fue todo aquello que, que me hacía bastante como que ocupaba bastante espacio. ¿Verdad? Recordemos que este tema de definiciones solo es en el ámbito de notación. Esto es notacional. Si ustedes quieren venir y hacer un autómata, la expresión regular que deben de tomar es esta, ¿verdad? Básicamente la más primitiva, por decirlo así. Lo que nos funciona, nos sirve es simplemente esto para notación. Si se dan cuenta, en JLEX, nosotros tenemos JLEX. JLEX lo que hace es podemos utilizar definiciones, mejor dicho, podemos utilizar extensiones en JLEX. ¿Por qué? O JFEX, como el que estén utilizando. ¿Por qué pueden utilizar extensiones? Porque JFlex lo que hace es que agarras esas extensiones o todas las notaciones, todo el lenguaje notacional de las expresiones regulares y genera las expresiones regulares ya de esta manera, ¿verdad? Entonces nos da como que un nivel un poco más arriba para que podamos utilizar nosotros las definiciones.
¿verdad? Entonces, es bastante interesante ver ahí cómo funcionan estas herramientas, ¿verdad? No solo es venir y que nosotros las utilicemos sin entender qué es lo que está pasando detrás de ello, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Solo quiero ver algo, si ahorita estoy buscando en la documentación oficial de JFlex, quiero ver cómo utilizan, quiero ver que tengan un ejemplo de ellos de, de definiciones regulares. Ah, aquí tengo uno. Ah, no, este no es. Vamos a ver. Bueno, no lo tengo. Vamos a ver aquí en el último. No, bueno, entonces sigamos. No hay problema. Bien, entonces, estas son las definiciones regulares. Es como, a la larga lo podemos observar o lo podemos definir como una declaración de variables que voy a utilizar después, ¿sí? Pero declaración de variables a nivel léxico, a nivel de expresión regular, ¿verdad? Esto no, a la larga no es como que, no es que cambie, pues, ¿verdad? Obviamente, pues, tal vez una variable no es la palabra, es una constante. Declaración de constantes que después lo voy a utilizar. Igual, esta es una expresión regular y esto la puedo utilizar, ¿verdad? O sea, lo puedo utilizar en otro contexto del análisis léxico, pero también la utilicé para construir una expresión regular más grande y no hay ningún problema. Así es esta extensión, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo venir y decir, posteriormente alguien podría venir y decir, ah, bueno, el usuario respeta un ID, digamos. Aunque no es cierto, pues, pero si digamos que el usuario respeta un ID, entonces coloco yo aquí la expresión regular de ID, pero la expresión regular de ID también me sirve para construir a mí un lenguaje de programación o otros patrones, como tal el del ID, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que puedo utilizarlo únicamente solo a esa expresión regular o me puede servir para construir otras, ¿verdad? Entonces esto es la definición regular, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de definiciones regulares, es esto, ¿verdad? Básicamente, reutilizar lo que nosotros ya tenemos. Esa es la primera extensión. Vamos con las siguientes extensiones. Bueno, ahora sí empieza ahora sí miramos la cerradura positiva, ¿verdad? Vuelvo y digo, ¿por qué la cerradura positiva está en una extensión? Porque en los métodos de autómatas, según la literatura que estamos siguiendo, que es la que se utiliza aquí en San Carlos para hablar de compiladores, no existe una forma para tratar, por decirlo así, la cerradura positiva a nivel de autómatas. No existe. Entonces, pues, ni como nosotros no nos vamos a allá inventar teorías que están fuera de la literatura, pues seguimos la literatura. En este caso, eh, la cerradura positiva se queda como una extensión únicamente. ¿Qué hace la cerradura positiva? Básicamente es tal y como decía su homónimo en los operadores del lenguaje. Uno o muchas veces. Como mínimo uno, ¿verdad? Entonces, acá, bueno, acá yo puedo venir y decir que esto es cerradura positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tengo R, R-Clini, que es la definición
de la cerradura positiva. R Clini. Esa es la definición de la cerradura positiva. Voy a abrir un pizarrón. Entonces, tengo la cerradura positiva y esta cerradura positiva, su definición, perdón, es R Clini. ¿Sí? Esta R me indica una incidencia, me asegura que venga una vez, como mínimo. Otra definición de la cerradura positiva es R Clini concatenado con R. Esta R me asegura una incidencia. Cualquiera de las dos formas que yo tenga en una expresión regular es candidato a representarse como una cerradura positiva. Dicho eso, ¿dónde estamos? Acá en este ejemplo. Bueno, acá yo tengo, vamos con el primero. Aquí tengo E2 Clini. Sería R Clini. Básicamente esto es. Me perdí. Aquí está. Permítanme, lo voy a poner como exponente. Cerradura positiva. Acá tengo otro. E2 Clini. R Clini. ¿Verdad? Es otro candidato serio a que sea cerradura positiva. ¿Verdad? Y ahí estamos. Aquí tengo otro también. E2 Clini. R Clini. Bueno, entonces esto también es cerradura positiva, que me indica que tiene que venir como mínimo una vez, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? A base de extensiones, perdón, esto se está haciendo más pequeño, ¿sí? A puras extensiones. Acá, pues, esto puede ser, bueno, esto no iba. En el otro ejemplo que estábamos trabajando, también aplica acá. R Clean, ¿verdad? Aquí está R y aquí está R Clean. Bueno, entonces acá todo esto es de esta manera. No solo estoy utilizando definiciones regulares, sino que encima de eso, en las definiciones regulares, lo estoy simplificando más al momento de incluir cerradura positiva, ¿verdad? Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá con respecto a esto? Bueno, y aquí vaya dos. ¿Alguna pregunta, duda? Si no, seguimos. Cualquiera de las soluciones, pues vamos bien, ¿verdad? Tanto esta solución como la segunda, pues está bien. Y como le vuelvo y les digo, esto es a nivel de notación, ¿sí? No pasa nada si yo no utilizo las extensiones, ¿verdad? No pasa nada. No pasa nada si yo decido no utilizar extensiones también, ¿verdad? A la larga, el que me marca el paso a mí es qué puedo hacer con los autómatas. Ese es el que me marca a mí el paso. ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? No puedo hacer de todo, ¿verdad? No puedo venir y decir que todo lo voy a poner con extensiones, ¿verdad? Porque a la larga, como les digo, hay conocimiento que no aplica para los autómatas, ¿verdad? Pero pues, si yo lo ejemplifico de esta manera, pues no va a pasar nada y créanme que no se va a acabar el mundo si yo, si yo lo voy a utilizar de esta manera, o sea, no pasa nada. Bien. Y la última, o en este caso la penúltima, perdón, extensión, es la cero o una incidencia o instancia.
que es el signo de interrogación. Esto denota la siguiente operación. Si yo tengo R, signo de interrogación, estoy diciendo un R epsilon, ¿sí? Una o 0 veces, ¿verdad? Regresemos a nuestro ejemplo, donde yo tengo ese R o epsilon. Aquí tengo uno, ¿verdad? R epsilon. Bueno, esto se escribe o se puede escribir de esta manera, ¿sí? Que venga una o 0 veces. Aquí tengo otro, diagonal, epsilon. Entonces esto es de esta manera, ¿verdad? Y ya. Aquí también tengo otro. Aquí tengo varios, tengo 2 de este tipo y lo puedo colocar acá, así. Algo que alguien me lo colocó, esta definición me lo colocó alguien la semana pasada, ¿verdad? Y pues de hecho ya estaba bien, pero pues como les dije, pues no nos íbamos a adelantar tanto a leer o a estudiar esta definición de la 0,1 incidencia. Entonces, pues es hasta este momento que hablamos de ello. Y al final, pues aquí también. Aquí. De hecho, ya perdió la razón de ser de que exista paréntesis. Mía, no tiene sentido que tenga un paréntesis, ¿verdad? Y ya estamos. Si nos damos cuenta, la expresión regular se ha ido haciendo más pequeña, pero sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Lo que pasa es que a puras extensiones de las expresiones regulares, yo he ido haciéndolo más pequeño. Lo malo es que cuando yo quiera hacer el autómata, voy a necesitar esta expresión regular, ¿verdad? Eso es lo malo. Bien. ¿Dudas, preguntas con respecto a estos que hemos estado viendo? Estas extensiones, perdón. ¿Alguien tiene alguna duda o todo está en orden? Vamos bien, gracias. Por eso les decía en un inicio, ¿verdad? A veces podemos, perdón, sentir que este contenido es repetitivo. Porque en definitiva, pues, esto ya lo hemos visto, ¿verdad? En nuestros cursos de lenguajes formales, ¿verdad? Pero pues es necesario, aquí en compiladores, pues, es necesario que lo veamos porque hay ciertos agujeros en lenguajes que todavía no se han cubierto y no podemos hablar de sintáctico sin dejar claro todos los argumentos del léxico. Qué bueno, ese es el objetivo. A la larga, pues como siempre les he dicho, ¿verdad? Que el objetivo o mi objetivo como tal es que ustedes aprendan y es una tarea bastante complicada porque cada quien tiene su forma de aprender y no todos siguen un mismo orden, ¿verdad? Pero qué bueno si vamos aprendiendo, qué bueno. De igual manera, si alguien no me va entendiendo, también me puede decir, ¿verdad? Si alguien me dice, alguien no me ha entendido algún concepto, la forma en que me he explicado, pues también me puede decir, ¿verdad? Ya sea acá o me puede escribir un correo, mire, estoy en 0, no le estoy entendiendo esta parte, ¿verdad? Sin ninguna pena. Teniendo en cuenta que este sábado es el examen, es el primer examen parcial, porque pues, sinceramente a mí se nos fue a todos los catedráticos, que el 19 pues iban a suspender actividades por el tema de las votaciones, ¿verdad?
Entonces, pues no, eso incluía examen parcial. Entonces el examen va a ser este sábado. Pero parece que ahí nos notificaron que como te íbamos a tener una semana más, iba a abarcar más el examen parcial. Entonces no estoy seguro hasta qué tema, ¿verdad? Pero igual, ya les voy a notificar. Bien. Extensiones. Y la última tenemos las familias o clases de caracteres. Sí, el contenido es del libro. Ahorita estamos en capítulo 3 del libro, ¿verdad? Así que ahí lo podemos ir observando. El libro está en la web, y por cierto, así que por si alguien quiere consultar. De hecho, si alguien, a veces es buena práctica también tener el libro abierto cuando, se están dando las clases, porque a veces el libro es muy denso. Leerlo leerlo solo así es muy denso, muy, muy denso. Lo de hoy seguro entra en el examen parcial. No lo sé. Lo que más me preocupa es que si nos dicen que tenemos que evaluar subconjuntos. Primero, porque no sé si nos va a dar tiempo para ver subconjuntos en una semana, en esta parte de periodo y el jueves. Y segundo, si lo vamos a ver, va a ser un ejemplo nada más. No estaría yo de acuerdo que se les evalúe eso, ¿verdad? Pero ya voy a platicar con los que hacen el examen y ya les comento, ¿verdad? Porque si subconjuntos no nos va a dar tiempo. Si mucho, el jueves miramos tal vez nuestro primer ejemplo de subconjuntos, pero no todo. Bueno, entonces tenemos las clases de caracteres. Si se recuerdan o si no observamos acá, yo cómo definía esto, las letras o todo uno, yo definía un universo que a la larga es esto. L es bla, 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 bla. D es bla, 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 todo esto, ¿verdad? Y si se dan cuenta, eso lo vine usando hasta aquí abajo. Voy a bajar esto para que lo podamos observar. Aquí seguí utilizando de esta manera. O sea, aquí definí L, que va a ser todos las letras, ¿verdad? Y D, que serán todos los dígitos. ¿Sí? Esa era mi definición. Pero ¿qué dice acá? Bueno, en lugar de tener A a la Z, lo podemos tener o representar por medio de corchetes A-Z, es decir, todo el conjunto. ¿Cómo así? Bueno, entonces, en lugar de tener B, puedo decir 0 a 9. Ay, perdón, 0 a 9. En lugar de tener L, puedo decir a Z. Bueno, el otro lo voy a colocar de otra manera. Y aquí voy a tener 0 o 9. Lo mismo acá abajo. Ya no tengo necesidad de escribir D, que es el alfabeto. ¿Por qué? Porque ahora lo puedo escribir de una manera un poco más elegante. De esta manera. De hecho, este es un lenguaje que también utiliza JAFLEX o JFlex, ¿verdad? Vamos con las mayúsculas. Yo sé que aquí me hace falta las mayúsculas y ya vamos a hablar de ello, ¿verdad? De esta manera, así. Y si se dan cuenta, yo ya no tuve necesidad de abarcar esto. Ya no. Eso desaparece. Ya únicamente me centro en colocar todas las extensiones a full, ¿verdad? Eso es lo que me indica a mí las familias. Y tenemos la definición de el OR. A o B o C se puede representar por medio de corchetes ABC continuamente. Entonces, mucho ojo acá. Cuando ustedes tengan esto, entre paréntesis, voy a usar el pizarrón mejor. Me siento un poco más cómodo utilizando el pizarrón. Si ustedes tienen esto entre paréntesis A, B, C, entre paréntesis, esto es una concatenación. ¿De qué? De A, B, C. Ahora, si ustedes tienen
ABC dentro de corchetes. ¿Qué es esto? Esto sí es un OR. A, B, A o B o C, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos corchetes me indican a mí que voy a escribir una clase, ¿sí? Que está bajo las extensiones de las expresiones regulares, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado, no son lo mismo. En expresiones regulares, por lo regular, cuando yo escribo esto, los corchetes no es para agrupar, sino que es para abrir una clase o cerrar una clase, ¿verdad? No es agrupación como tal. Bien, entonces, dicho eso, vamos a ver. Aquí tengo uno. Aquí está el primer elemento. Entonces, el segundo elemento será, básicamente estoy diciendo, este o este, ¿verdad? Así continuamente se escribe. Es decir, o todas las minúsculas o todas las mayúsculas, ¿verdad? De esta manera. Ya, no hay ningún problema. Y con esto, pues básicamente casi queda cubierto todo. Ah, bueno, aquí tengo el guión bajo. Este es otro elemento, ¿verdad? Aquí tengo A, B, C, A, D, C será el guión bajo. Y así de esta manera. A, B y C, ¿verdad? A, B, C. ¿Qué estoy diciendo? O viene A, o viene B, o viene C. O viene minúscula, o viene mayúscula, o viene un guión bajo. Y se terminó todo. Con esto dejo de utilizar el alfabeto y ya me centro únicamente con eh, extensiones, nada más, ¿verdad? Y ya doy por concluido. Ay, por cierto, acá es así. Esto también, aquí se me fue el signo de interrogación, que también lo debe de tener, ¿verdad? Ahí está. Y ya, estas son las extensiones de las expresiones regulares. ¿Qué estoy utilizando? Si se dan cuenta en estos dos ejemplos, estoy utilizando todas definiciones, que es básicamente como definir una constante y reutilizarla. ¿Qué más? Una, una incidencia a muchas, es decir, cerradura positiva. Aquí está, aquí está. Cero o una incidencia, símbolo de interrogación. Aquí está. También estoy utilizando eh, familias o clases. Aquí está la clase, que hay una gran clase. Aquí está el OR, ¿verdad? El OR simplificado. A la Z o a la Z mayúscula o guión bajo, ¿verdad? Entonces todos son válidos. O los números, los dígitos, ¿verdad? Por medio de clases. Entonces todo lo que vimos aquí se resume en esta expresión regular, que es mucho más pequeña. Pero obviamente, como les digo, los autómatas no ven eh, este tipo de extensiones. Por eso es que se le llama extensiones. Por eso es que están en un apartado diferente al conocimiento general de las expresiones regulares, que son las de concatenación or cleaning, que esa es la que vimos, pero por eso se le llama a eso la inducción y esto se le llama la extensión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la inducción es la que va al autómata y la extensión es la que se queda en la expresión regular. Bien. ¿Dudas, preguntas con respecto a este tema de expresiones regulares? Sí, todo lo podemos observar, lo podemos ver. Todo está en orden. Porque ahorita pues terminamos el tema de expresiones regulares. Ingeniero, solo una pregunta. Adelante.
¿Qué fue lo que dijo ahorita de que la inducción es la que va al autómata y la extensión ya no? Se queda en la expresión regular, ¿verdad? Ah, Entonces, digamos, las operaciones de inducción son las que sirven o son las que pasan para generar un autómata. Las operaciones de extensión no pasan para generar autómatas, se quedan en las expresiones regulares. Ustedes no van a ver ninguna ley eh, que aplique la cerradura positiva, la cero incidencia, las familias o las clases no hay. No hay una forma de venir y representar las definiciones regulares en, en un autómata. No hay, ¿verdad? Solo en autómata solo es cleaning, OR y concatenación, que es la inducción, ¿verdad? Bien. ¿Otra pregunta, duda? Bueno, entonces con esto hemos terminado el tema de, de expresiones regulares y con, obviamente, también el tema de patrones. A la larga, como yo les comentaba, la expresión regular no acepta. La expresión regular no opera, ¿sí? No acepta, no opera, no genera tokens, solo es un molde, es un patrón que por sí solo no hace nada. Como que si ustedes tuvieran un molde de galletas, ¿verdad? Como vimos en el inicio del curso. Eh, ese molde por sí solo no hace nada, solo está ahí. Lo mismo la expresión regular. Por sí mismo, el patrón no hace nada. Que a la larga el, el tema de ver expresiones regulares era para tocar el tema de patrones, ¿sí? Pero, eh, ¿quién es el que opera? ¿Quién es el que acepta? ¿Quién es el que dice que sí o no? ¿Quién es? ¿En qué punto se genera el token? ¿En dónde? ¿Quién manda en ese tema? Para ello tenemos los autómatas finitos, ¿verdad? Entonces, el autómata es el que va a agarrar con base a la expresión regular o el patrón, va a agarrar los lexemas y va a generar el token. Es decir, que el autómata es el centro del análisis léxico, ¿sí? Entonces, nosotros en análisis léxico, cuando realizamos un escáner, lo que debemos de buscar es generar el autómata o los autómatas que generen o que acepten todos los tipos de elementos válidos dentro de un lenguaje, ¿verdad? Recordemos que aquí todavía estamos hablando de lenguajes, ¿verdad? Obviamente el lenguaje contribuye al compilador, pero todavía seguimos hablando de lenguajes. Y entonces, cuando un lenguaje es válido, debe de decirlo quien dicta que es válido, o perdón, una cadena es válida para un lenguaje, el que lo dicta es el autómata. Y sobre todo, obviamente, ustedes me van a escuchar a mí decir autómata, autómata, autómata y por todos lados, pero ustedes tengan en cuenta que es autómata finito o autómatas finitos, ¿sí? Ese es su verdadero nombre, autómatas finitos. Es igual que con las gramáticas, ¿verdad? Me van a escuchar decir gramática aquí, gramática allá, y a la larga es gramática libre del contexto, ¿verdad? Pero pues simplemente gramática. Lo mismo con el autómata. Los autómatas son autómatas finitos porque hay diferentes tipos de autómatas. Si nos recordamos un poco nuestra jerarquía de Chomsky de lenguajes, en la jerarquía nos dice qué tipo de gramática, de autómata, perdón, es válido para cada nivel, ¿verdad? Está el autómata finito, el autómata de pila, el autómata de Turing, hay otro, el de tercer nivel, ya no me acuerdo cómo se llama. Entonces son diferentes tipos de autómatas. Creo que es el autómata no acotado. Entonces, cada nivel responde a un autómata. Entonces,
Aquí estamos en el nivel más básico y nos vamos a hablar o centrar en autómatas finitos. Bien, definición sacada del libro. Los autómatas finitos son reconocedores. Solo dicen sí o no, con relación a cada posible cadena de entrada. ¿Sí? Entonces, mucho ojo. Quiero que lean bien. Los autómatas finitos son reconocedores. Solo dicen sí o no. Es decir, voy a abrir el pizarrón y tengo un autómata representado por este grafo. Digamos. Y tengo una cadena A. AB, digamos. El autómata solo dirá sí o no. Si es aceptado, sí. No es aceptado, acá, únicamente. Solo eso. Es decir, esta secuencia de caracteres es aceptado por este autómata, no, sí y ya. ¿A dónde quiero llegar con esto? En ningún momento se habla de token. En ningún momento se dice que el autómata es el que genera el token. Nunca. Los autómatas no generan tokens. Solo dicen sí o no. ¿Verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Cuando finalicemos el tema léxico, vamos a retomar este tema de en qué momento y quién genera el token. Porque el autómata no es. El autómata solo dice sí o no. Aquí no dice en la definición se genera el token. Aquí el autómata dice sí y genera token. No, solo dice sí o no. Únicamente. Entonces, por eso, si nos damos cuenta, cuando recordemos un poco nuestro método del árbol de lenguajes, cuando nosotros construimos el árbol como tal, nunca hacemos un método para aceptar o generar tokens, perdón. En ningún momento, ¿verdad? No hay una forma de generar tokens. No viene con respecto a, no viene en el conocimiento de árbol, ¿verdad? No viene, no hay. Lo que hay es un estado de aceptación en el cual nos dice que sí fue aceptado. Y si no llega al estado de aceptación, no fue aceptado. Únicamente, pero en ningún momento genera token. Eso lo retomamos cuando terminemos léxico, que pues son los 4 métodos. Aquí empiezan los 4 métodos de léxico. No hemos visto ninguno, por cierto. Ahorita empezamos a hablar, vamos a empezar a hablar de las bases de los autómatas y si nos da tiempo empezamos a ver el primer método léxico. Tenemos 2 tipos de autómatas. Autómatas finitos no deterministas y autómatas finitos deterministas. El AFN y el AFD, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es el AFN? El AFN no tiene restricciones en cuanto a sus etiquetas y líneas, es decir, en sus transiciones. Un símbolo puede etiquetar varias líneas que surgen del mismo estado y epsilon, la cadena vacía, es una posible etiqueta. Básicamente lo que está diciendo esta definición lo dice muy gráfico. Líneas y etiquetas. A la larga son transiciones. Lo que quiere decir esta definición son transiciones. Y dicta que, dado este grafo, puedo irme a un estado 1 con una etiqueta A y a un estado 2 con la misma etiqueta A. ¿Sí? Eso es lo que dicta esta definición. También dicta que la etiqueta epsilon es posible utilizarlo dentro del autómata. Esto es un
AFN. Bueno, este grafo representa una AFN. Que por cierto, también lo que estamos viendo es un grafo. Esto es un grafo. No es un autómata. Que el grafo represente un autómata es otra cosa. ¿Sí? Pero en sí, en esencia, lo que estamos viendo es un grafo. ¿Sí? No confundamos eso. A ustedes les pueden decir esto, les pueden mostrar esto, y que bla, 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 y esto se va así, y esto sí, y esto así, y esto por otro lado, y así sucesivamente. Lo que le están mostrando a ustedes es un grafo, ¿sí? Es un grafo. ¿Que representa un autómata? Sí, pero no es un, autómata. Este es un grafo. El autómata a la larga es la máquina de estados. Recordemos también que el autómata lo utiliza la computadora. La computadora no utiliza gráficas, no utiliza algo que se pueda ver, porque la computadora no puede ver, ¿verdad? Entonces sí quiero que tengamos eso en claro, que el grafo solo es una representación del autómata, pero no es el autómata, ¿verdad? Bien. Luego de eso tenemos, esa es la definición en el caso de, del autómata finito no determinista. Entonces, vemos que en sus etiquetas o en sus líneas, por decirlo así, puede existir epsilon, que es la cadena vacía, que a la larga aquí nos va a decir, nos está diciendo que forma parte del lenguaje, y eso no es cierto, ¿verdad? Pero ya vamos a hablar de su momento del no determinista, y vamos a hablar para qué sirve, ¿verdad? Porque tiene un uso bien interesante. Vamos con el determinista. Entonces, el determinista dice que para cada estado y para cada símbolo de su alfabeto hay exactamente una transición o línea. Las líneas son transiciones que salen de ese estado. ¿Qué quiere decir esto? Veamos acá y dice, vamos con este ejemplo. Este grafo representaba un AFN, ¿verdad? Aquí me dice lo siguiente, que para cada estado y cada símbolo hay exactamente una transición. Es decir, de 0 a 1 me muevo con A. Está bien. Ya me acabé lo que dice que exactamente solo uno. Es decir, que yo A ya no lo puedo utilizar partiendo de 0. De esta manera. De 0 me voy a 1 con A. De 0 me voy a 2, pero ¿con quién? Me puedo ir con otra letra, digamos con C. Pero no puedo tener esto otra vez con C. No, esto no puede existir. ¿Por qué? Porque el autómata finito determinista o el AFN, el AFD, perdón, me dicta que tengo esa restricción. ¿Sí? Tengo esa restricción. O ya es, o lo uso una vez o no lo uso. Porque pues mi alfabeto puede tener más letras o más elementos, pero solo lo puedo utilizar una vez en un estado. Obviamente acá, pues también lo puedo poner A, no hay problema. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de 1. Aquí partí de 0. Aquí partí de 1. Aquí también puedo poner C. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de 2. Pero digamos, para 3, no puedo poner C otra vez. ¿Por qué? Porque estaría partiendo de 2 veces con C. Y eso no es posible. Esas son las reglas del
autómata finito determinista, el AFD. El AFD es más estricto. Y lo que buscamos al momento de generar el escáner o la fase léxica del compilador es el autómata finito determinista. ¿Sí? Nosotros lo que necesitamos, o todos los lenguajes de programación, lo que hacen es generar autómatas finitos deterministas. ¿Sí? Entonces, ¿para qué existe el no determinista? Dirán, ¿para qué existe el AFN? Pues bueno, tiene una razón de ser también, ¿verdad? No está ahí de más, simplemente pues tiene una razón de ser. ¿Verdad? Que lo vamos a estudiar ya a partir del jueves, o si nos da tiempo, tal vez hoy miramos más o menos por qué. Pero tiene una razón de ser, ¿verdad? Existe por algo. Existe porque tiene un fin. El AFN, perdón. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá con respecto a esto? A estas dos pinceladas de los dos tipos de autómatas. ¿Todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo claro? Dice Kim, por aquí, ¿está bien? Bueno, entremos en el campo. De hecho, esto es un screen de la definición del libro, ¿verdad? No vengo yo a inventarme definiciones, estos son definiciones del libro. Entonces, vamos a ver el tema de autómatas finitos no deterministas, el AFN. Tiene 5 leyes el AFN. Primera ley, tiene un conjunto de estados finitos, que es S. ¿Sí? Mucho ojo con la palabra finito. Sé que está de más decir lo que es finito, pero los autómatas no pueden ser infinitos. ¿Sí? O sea, yo tengo 10 estados, 15 estados, 20, 1000 estados, 2000 estados, pero no son infinitos. Tienen un fin. Aunque sean muy grandes, tienen un fin, ¿verdad? Entonces, ese conjunto se le denomina S. Bien, vamos con la segunda ley. Tengo un conjunto de símbolos de entrada sigma, que es el alfabeto de entrada. Y suponemos que epsilon representa la cadena vacía y nunca será miembro de sigma. Como yo les decía cuando empezamos a hablar de lenguajes, epsilon o la cadena vacía nunca pertenece a un lenguaje. ¿Sí? Nunca pertenece a un lenguaje. Entonces, nosotros tenemos un lenguaje sigma en el cual no pertenece epsilon. O sea, no lo tiene. O al revés, ¿verdad? Epsilon no pertenece a sigma, pero ustedes me entienden. ¿Verdad? Sería epsilon no pertenece a sigma. ¿Quién es sigma? Sigma es el alfabeto de entrada del autómata. ¿Sí? Entonces, epsilon nunca va a pertenecer. O sea, nunca metamos nosotros este sigma, o perdón, epsilon, nunca lo metamos al alfabeto. Nunca. Nosotros siempre tengamos que tener en cuenta que epsilon es aparte. Una función de transición que proporciona para cada estado y para cada símbolo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo líneas en un grafo, de esta manera, las líneas son transiciones. ¿Sí? Entonces, un autómata tiene un conjunto de transiciones, ¿sí? Un conjunto de estados siguientes, ¿sí? Eso es una transición. Entonces, yo me doy cuenta acá que no solo es tener el conjunto de estados. O sea, es como que si yo tuviera esto.
por medio de un grafo, ¿verdad? Recordemos que esto no es el autómata, esto solo es el grafo que representa un autómata, pero no es el autómata como tal. Y ya. Esto es lo que me dijo, perdón, la primera ley. Pero la tercera ley me dice que esos estados están unidos, por decirlo así, por medio de una transición. ¿Sí? De esta manera. ¿Sí? Entonces, eso es una transición, unirlos. Ya aquí ya es un grafo, pues aquí ya tienen sus estados y transiciones. Y ojo, cada estado o cada transición, perdón, va a estar definido por quién, por sigma unión epsilon, ¿sí? Mucho ojo. ¿Por qué? ¿Por qué unión? Porque epsilon no forma parte del lenguaje, pero como estamos en los campos de AFN, entonces acá puede estar un elemento que está en sigma unión epsilon. Aquí también puede ser un elemento que está en sigma unión epsilon. Sigma unión epsilon. Sigma unión epsilon. No es que epsilon forme parte del lenguaje, simplemente lo estoy usando con esta cláusula. Sigma unión epsilon. ¿Sí? Una operación de conjuntos sencilla. Una unión de conjuntos, perdón. Pero a la larga, sí lo voy a utilizar. Aunque no pertenezca al lenguaje, sí lo utilizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy en el dominio de autómatas finitos no deterministas, en los cuales sí me permite hacer eso. Bien. Otra ley o definición de los autómatas. S sub 0 es un estado de S. ¿Quién es S? El conjunto de estados. ¿Sí? Entonces, S en este caso son 0, 1, 2, 3 y 4. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, esto es S, todos los estados, el conjunto. Pero dicen, S sub 0 es un estado de S que se distingue como el estado inicial. ¿Sí? Entonces, de este universo de estados o sí, de estados que forman el conjunto S, de todo este universo, uno será el estado inicial. Vamos a ver, vamos por convención, vamos a decir que es 0. Aunque pues puede que no sea 0, ¿verdad? Ahí sí que depende de cómo estemos generando el autómata. Pero digamos que va a ser 0. Entonces, acá yo voy a decir que este es el estado inicial. Y mucho ojo. En la ley 4 dice, S sub 0 se distingue como el estado inicial. No dice se puede distinguir, es uno de los varios iniciales, no. Quiere decir que en un autómata hay solo un estado inicial. ¿Sí? Solo uno. No hay más de uno y no puede haber un autómata sin estado inicial. ¿Sí? Mucho ojo con esto. No hay autómatas sin estado inicial. ¿Sí? Siempre debe de existir un estado inicial. No pueden haber dos estados iniciales, solo uno, ¿verdad? Solo uno. Entonces, este es en el caso del estado inicial. Y la ley 5 es el estado final. ¿Por qué? Porque los autómatas finitos terminan en estados finales. Es un autómata
que termina con estados finales. ¿Sí? Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Tenemos un estado final. ¿Qué es un estado final? Es un conjunto de estados F, mucho ojo, es un conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo tener más de uno. ¿Sí? Es un conjunto de estados F que a la larga es un subconjunto de S que se distingue como los estados de aceptación o estados finales. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que el estado de aceptación será 2 y 4, digamos. Entonces, 2 y 4 serán de aceptación. Mucho ojo. Puedo tener más de un estado de aceptación. ¿Sí? De aceptación. Pero no puedo tener 0 estados de aceptación. ¿Sí? No puedo tener 0 estados de aceptación. ¿Por qué? Porque esto a la larga es un camino. Generan un camino. Si nos damos cuenta, por medio del grafo, vuelvo y recalco, esto no es un autómata, esto es un grafo, y el grafo sí representa un autómata. Vemos en el grafo el camino. Me voy acá, me voy acá y me voy acá. Me voy aquí o me voy acá. ¿Sí? Entonces, voy a tirarle esto para acá. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, me marca ¿qué? Caminos. ¿Qué es un camino? Que o a la larga, hay una definición de, por cierto, hay una definición matemática de camino. No me acuerdo si se ve en mate de cómputo. Ahí me corregirán ustedes. Mate cómputo 2, no sé si se ve el tema de caminos. Si no, no me acuerdo en dónde lo vi. Pero un camino a la larga es algo que tiene un inicio y un fin, ¿verdad? ¿Cuál es el inicio y el fin del camino en un autómata? El estado el estado inicial, vale la redundancia, es el inicio, y un estado de aceptación puede ser el final, o debe ser el final, mejor dicho, de un camino. No sé si es en IO1, ya no me acuerdo en dónde, o es en, ya no me acuerdo la verdad, pero sí hay una definición de caminos. Si se dan cuenta, las ingenierías están bien armadas, al menos las de San Carlos. Están bien entrelazadas. Lo que pasa es que a veces uno no ve toda la relación, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Camino, IO y mate cómputo 2, ¿verdad? Gracias. Entonces, si nos damos cuenta, las ingenierías están bien armadas porque aquí a la larga es el camino aplicado, pues, ¿verdad? A la larga, cuando yo acepto porque el autómata sí acepta, si yo acepto un lexema, ¿verdad? Lo que hace es que genera un camino dentro del autómata. En este caso, el grafo, ¿verdad? Pero genera un camino. Que a la larga el camino es propiedad, es conocimiento que hemos visto, ya sea en cómputo 2 o NIO 2, ¿recuerdo? Igual ustedes me confirman ahí también, me confirmaron eso, pero vemos que se aplican. Entonces, es lo bonito, ¿verdad? Obviamente, en muchas ocasiones, a nosotros, si no me dejarán mentir, lo que más no nos surge, sino que lo que más nos interesa es ganar y ganar los cursos, avanzar en la carrera y pues en un momento dado obtener el título. Pero ya yo que lo veo como en retrospectiva, veo que en sí toda la carrera está bien entrelazada, ¿verdad? Todo se aplica en todo. No hay un curso que esté ahí volando. Bueno, tal vez social humanística 1 y 2, ¿verdad? Pero esos son otros temas, pero todo está bien amarradito, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de compiladores, más que todo compiladores 2, vemos muy bien ahí el tema de Arqui 1, que es la gestión de la memoria RAM, ¿verdad? También vemos un poquito tal vez el final de Orga también, ¿verdad? Que es, no sé si todavía se sigue viendo la gestión de registros en Orga o ya solo en Arqui, pero también es en compiladores, ¿verdad? Y a la larga la gestión de la RAM, todo eso pues también son los fundamentos de operativos, ¿verdad? Operativos 1, 2, más que todo 2 cuando vemos procesos,
la gestión de los procesos en un sistema operativo. Entonces todo va bien amarradito, ¿verdad? Entonces eso es lo bonito de toda esta rama de las ciencias de la computación. Bien, entonces, sigamos. Entonces, a la larga, estas son las 5 leyes o 5 reglas del autómata finito no determinista. ¿Sí? Entonces vemos que tiene conjunto de estados finitos, un símbolo, los símbolos de entrada es sigma, pero epsilon nunca será parte de sigma. Las transiciones pueden ser con sigma y con epsilon, ¿sí? Y eso me generará un estado siguiente. Un estado cero pertenece a todo el conjunto de estados finitos y es el símbolo inicial, solo uno, no menos de uno, no más de uno. Y el estado final se distingue como estados de aceptación y puedo tener como mínimo uno, como máximo S, es decir, el número de estados del autómata, ¿verdad? Entonces son las leyes del estado del autómata finito no determinista. Bien, aquí viene el tema del grafo. Y aquí vuelvo y les repito, el grafo no es el autómata, ¿sí? El grafo solo es una representación del autómata. ¿Por qué el grafo no es el autómata? Simple, la computadora no puede ver, ¿sí? O sea, la computadora no ve, no tiene ojos. O sea, el compilador, computadora slash compilador, ¿verdad? Porque pues con alguna red neuronal pues ya pueden simular una vista, aunque no es como tal una vista, pero se puede simular ahí por medio de algoritmos, pero en sí el compilador no tiene esa capacidad. Ahora, si ustedes quieren hacer un proyecto de graduación, de tesis, de que al compilador le dan un grafo y que él se eche el autómata, pues ahí sí es un buen proyecto de graduación, ¿verdad? De tesis, pero pues eso ya sería algo innovador, ¿verdad? Porque pues eso no existe en los compiladores que se utilizan, pues todo es del lado de atrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un grafo? Bueno, un grafo de transiciones es el que representa el autómata. Entonces, para un autómata finito no determinista, el mismo símbolo puede etiquetar varios flancos, es decir, varias líneas de un estado hacia varios estados distintos. ¿Sí? Estamos hablando para un AFN, el grafo para un AFN. El flanco puede etiquetarse por epsilon, la cadena vacía, en vez de o además de los símbolos del alfabeto de entrada. Básicamente es esto. Sigma unión epsilon. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es un buen grafo? Bueno, primero que nada, el símbolo inicial del grafo se etiqueta con una línea que viene del vacío, ¿verdad? No hay problema, yo uso la nomenclatura de 0 al infinito, pero si alguien quiere usar la nomenclatura del 1 al infinito o alguien quiere usar la nomenclatura de S sub 0, pues también no hay ningún problema. O sea, aquí no hay ningún problema, no hay ninguna ley. Para mí este es el estado inicial. ¿Cómo lo sé? Porque etiqueté con la línea que viene del vacío. 1. Digamos que aquí está X. Aquí está, digamos, aquí está A. Aquí está X. Aquí está B. Y a esto va a caer en un estado 3 que se va a mover con epsilon. Bien. Aquí vemos que
De 0 me voy a 1 con X, de 0 me voy a 2 con A, o sea, con símbolos diferentes. De 1 me voy a 1 con X y de 2 me voy a 2 con B. No hay problema. Pero de 1 me voy a 3 con epsilon y de 2 me voy a 3 con epsilon. Esto es lo que a mí me está marcando que es un autómata finito no determinista. Que este grafo me está representando un autómata finito no determinista. Es esto, estas transiciones con epsilon, ¿sí? Otro caso, este es otro caso. Tenemos X, aquí va X, aquí A, aquí B. Por cierto, los estados de aceptación es con doble círculo. Y aquí es con C, digamos. Entonces aquí alguien puede decir, este grafo no tiene transiciones con epsilon. Entonces no es una FN. Momento. Aquí, voy a hacerlo con esto. Aquí me muevo con X, de 0 con X me voy a 1, pero de 0 con X me voy a 2. Y esto es lo que lo convierte en una FN. ¿Sí? Entonces aquí en estos dos ejemplos podemos observar los dos casos para determinar un AFN. O tiene transiciones con epsilon o tiene de un estado, se mueve con una misma letra o un mismo alfabeto. En este caso X. Bueno, me voy a 1 o 2. Y este caso es bien interesante. Yo sé que los que ya llevaron curso conmigo ya saben cómo se llama esto, pero los que no, ¿a esto qué nombre recibe? ¿Qué nombre recibe? El hecho de tener dos opciones iguales, con X o con X. ¿Qué nombre recibe? ¿Qué nombre recibe cuando yo tengo dos opciones iguales o dos caminos iguales? ¿No será ambigüedad, no? Sí, es ambigüedad. Es correcto. Esto es ambiguo. ¿Verdad? ¿Y aquí qué hago? ¿Por dónde me voy? Esto es ambiguo. Es como cuando a ustedes les dicen, nosotros como seres humanos tal vez lo entendemos, pero no se han puesto a pensar cómo es eso de sí, pero no. Sí y no. Yo me acuerdo que yo cuando tenía un jefe, hace como un par de años, tenía un jefe y a él como le gustaba decir sí y no. Y a mí me caía tan mal porque no lo entendía. Pero pues después me explicaba por qué, pero ese era era como su muletía, ¿verdad? Decir sí y no. Le diga, mira vos, este sistema, así se está comportando y todo. Sí, no, me dice yo. ¿Qué? Pero el punto es nosotros como seres humanos podemos entender posiblemente ese sí y no. Es una muletía molesta, correcto. Sí y no. Porque bueno, ¿cómo es que sí y no va? Pero como les digo, como seres humanos podemos entenderlo. Pero la computadora no. ¿Cómo les van a decir ustedes? Bueno, con X te vas a 1, pero con X te vas a 2 también. ¿Qué le estás diciendo sí y no a la compu? Y esto es ambigüedad. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo les decía al inicio que lo que busca el autómata finito, perdón, lo que busca el análisis léxico como tal es generar autómatas finitos deterministas. AFD, perdón. Los AFD. ¿Por qué? Porque los AFD no tienen ambigüedad, no son ambiguos. Entonces, el problema de la ambigüedad en los compiladores es bien serio.
¿verdad? En las gramáticas es donde, en el análisis sintáctico es donde se ve más, ¿verdad? Casi que todos los problemas de análisis sintáctico es por ambigüedad. ¿Qué pasa si se va? El hecho es que el compilador, cuando detecta una ambigüedad, ya sea en léxico, en sintáctico, falla, no se genera, ¿verdad? Entonces, de hecho, no existe un compilador ambiguo, no existe. Punto de tesis también, ¿verdad? Pero no existe. No existe ese escenario que planteas de qué pasa si se va por un lado y era el otro, no existe. ¿Por qué? Porque el compilador, antes de, antes de que pase eso, no genera ni el autómata o no genera la tabla de análisis sintáctico, que si estamos hablando eh, si estamos hablando de sintáctico, ¿verdad? No existe. No existe ese escenario. Pero sí es bien importante ver que desde aquí ya estamos hablando de ambigüedad. Esto es ambiguo. Ahora bien, caso contrario fuera que les dijeran a ustedes, acá hay un 75% de que esto sea verdadero y aquí hay un 25% de que este camino sea el verdadero, por pesos, ¿verdad? Entonces aquí viene bueno, aquí el peso me dice que voy por acá y compruebo si esto fue verdadero, este 75% crece a un 80, digamos. Vuelvo a repetir el camino y vuelvo a ver que también es válido, crece a 82, digamos. Y esto es lo que le llaman un aprendizaje automático, ¿verdad? Esto ya es temas de machine learning, ¿verdad? Pero de hecho también con un autómata se puede entrenar un autómata, una FN, se puede entrenar con técnicas de machine learning, poniéndole pesos en estos casos, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Verdad? ¿Qué hace en estos casos? ¿Verdad? Pero pues obviamente eso, tener una red neuronal o algo así detrás de un análisis léxico, demasiado pesado, pues, o sea, eso queda totalmente descartado. Si lo que buscan los compiladores es ser más rápidos, ¿verdad? Entonces, lo mejor es colocar y hacer buenos autómatas y buenas gramáticas. Bien, sale mucho más barato. Bien, entonces, eso es el grafo, ¿verdad? Esto fue nuestro grafo, pero mucho ojo. Si nos damos cuenta, el grafo tiene un apartado diferente. El grafo no es autómata. Este es autómata. El grafo tiene, pues, es esto, ¿verdad? Entonces, sí tengamos en cuenta, igual en algún momento se me va a ir a mí, miren este autómata, o dado este autómata, y les voy a enseñar un grafo, y a ustedes también se les va a ir, dado este autómata, mira cómo quedó mi autómata, no pasa nada, pero con que sepamos la diferencia entre autómata y grafo, estamos bien, ¿verdad? Ya sé que el coloquio o lo que utilizamos nosotros para expresarnos en muchas ocasiones nos va a traicionar y le vamos a decir al grafo, le vamos a decir autómata, no pasa nada. Lo que sí, pues sí hago la aclaración de que esto no es el autómata, solo es un grafo que representa al autómata. Y eso me lleva al último tema. La otra representación, que es la tabla de transiciones. La tabla de transiciones me atrevería a decir que es la representación más fiel de cómo se ve un autómata a nivel de computadora. Así es como se ve un autómata, como la tabla de transiciones. No tanto como el grafo, se ve más como una tabla. Entonces, cuando ustedes están haciendo el análisis léxico, pueden aprovechar y dibujar una tabla de transiciones. Y así es como lo ve el compilador, ¿verdad? Porque a la larga la tabla, pues, es una forma un poco más lineal y es una relación entre estados y transiciones. Bien. Una tabla de transición es cuyas filas corresponden a los estados y cuyas columnas corresponden a los símbolos de entrada. La entrada es un estado dado, perdón, la entrada para un estado dado y la entrada es el valor de la función de transición. Entonces es un estados versus símbolos, ¿sí? Y en cada el cruce, por decirlo así, aquí tengo la tabla, estados
versus símbolos. Entonces tengo el estado 0, 1, 2, A, B, C. Y en la transición, digamos, entre 0 y B, aquí habrá, perdón, en la intersección, aquí habrá una transición. Entonces, esa es la tabla. Entonces, veamos cómo se comportaría nuestra tablita. Bien. Vamos a ir concluyendo. Así que no nos desesperemos un poco. Bien, entonces, digo, tengo entrada. Perdón. Tengo estados. Tengo símbolos. ¿Quiénes son los símbolos? Aquí puedo ver X. X es un símbolo. Aquí tengo A. A es otro símbolo. Aquí tengo A. Aquí tengo B. B es otro símbolo. Y aquí tengo C. Perdón. Voy a hacerlo más grande porque aquí solo yo estoy viendo. Ahí está. Ahí estamos. Entonces, todo esto es. Y acá lo sumo, ¿verdad? Básicamente es esto. Estados versus símbolos. Bueno, ¿quiénes son los estados? Bueno, 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? De 0 con X me voy a 1. Pero de 0 con X también me voy a 2. Ah, bueno, entonces aquí 1,2. De 1 me voy a 1 con A. Me voy a 1. De 1 me voy a 3 con C. 3. De 2 me voy a 2 con B. Y de 2 me voy a 3 con C. 3 no tiene transiciones, no hay pasa nada. Y no existe ninguna técnica, ninguna nomenclatura para señalar qué es el estado de aceptación. Qué chinga la vista eso. No existe una técnica para venir y decir, este estado es de aceptación. No existe. Yo lo que hago es que lo subrayo. Pero pues no pasa nada si ustedes quieren colocar 3 es de aceptación. Y no lo colorean. Así. Pues no pasa nada. Aquí me tienen ustedes ya la aclaración que 3 es de aceptación, no pasa nada. Alguien puede venir y decir, a mí me da hueva colorearlo y me da pereza venir y colocarle su comentario, solo le coloco un símbolo, un asterisco a la par. Y esos serán de aceptación, no pasa nada también. Alguien puede venir y decir, yo quiero usar negritas, negritas y ya, no pasa nada también, ¿verdad? En mi caso, pues yo lo coloreo y lo coloreo porque me gusta, porque eso nos va a servir para nuestro último tema de autómatas. Bien, entonces, este es nuestro estado de aceptación. Si nos damos cuenta, el estado 3 no tiene transiciones. No me voy a ningún lado con 3. Y aquí se puede observar. Entonces, pregunta. Con esta tabla, se puede observar con esta tabla, se puede observar que es un autómata finito no determinista, que representa un autómata finito no determinista con esta tabla. Y si sí, ¿dónde? Porque en el grafo, en la representación de grafo, sí lo vimos acá. Aquí. Pero en la tabla, ¿en dónde se ve? En el estado, sí, en 1,2 del estado 0, correcto, aquí. ¿Verdad? Aquí. Correcto, aquí. Aquí estoy diciendo de 0 con X me voy a 1 y me voy a 2. Eso es la definición de autómata finito no determinista. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, no importa
qué representación sea, ya sea la representación de grafo o ya sea la representación tabular, me representan el mismo autómata. Y se debe de poder ver en ambas representaciones cuál o qué tipo de autómata es, finito, determinista o finito no determinista. En este caso es un AFN, en el cual aquí 1,2 me está indicando que esto de 0 me voy a X a 2 estados, ambigüedad. Y aquí lo puedo observar también gráficamente, ¿verdad? Bueno, y para finalizar vamos a hacer corriendo el último, tenía 0, 1, 2, 3, X, A, B, en lugar de C tenía epsilon. Voy a copiar un epsilon por ahí. Ahí está epsilon. Bien, solo me fui por un momento. Bien, entonces aquí tenemos X, A, B, epsilon. De 0 con A me voy a 1, con X, perdón, de 0 con X me voy a 1, de 0 con A me voy a 2, y así sucesivamente. Bueno, de 1 con X me voy a 1, de 1 con epsilon me voy a 3, de 2 con B me voy a 2, y de 2 con epsilon me voy a 3. 3 es de aceptación y es en el estado, y lo coloreo, ¿verdad? Y ahí estamos. Ahora bien, acá, con esta nueva tabla y con esto cerramos. Con esta tabla, ¿dónde puedo observar que es un autómata finito no determinista? ¿En dónde? Porque tiene epsilon. Correcto. Aquí. Una columna de epsilon. Aquí. Es una bella columna de epsilon aquí, ¿verdad? De hecho, si yo ya tengo epsilon en la tabla y tengo transiciones con epsilon ahí, esto ya es una FN, ¿verdad? Esto ya es una FN. Entonces, lo que podemos observar con estas dos representaciones de autómatas es que no importa cuál sea la representación, ya sea grafo o ya sea tabla, ambas representaciones tienen que tener la capacidad de indicarme a mí si es un autómata finito determinista o no determinista, ¿verdad? Ambas representaciones. Y de hecho, ustedes pueden generar sus autómatas y solo colocarme la tabla, que ya está bien. O solo me colocan el grafo, que también estará bien. Y si en algún momento dado no les da tiempo de colocar ninguna representación, ya sea tabla o grafo, y yo miro en su procedimiento de generación de autómatas que está bien, pues pues a menos que no se, aunque si se les pide, pues cualquier tipo de representación, pues ya veremos qué hacemos, pero si no se les pide, no hay ningún problema, porque ya cuando nosotros estaremos trabajando los autómatas, generando autómatas, ustedes, habrá un punto en el que yo les diga, y ahí van a saber que yo les diga, este es el autómata. Va a haber un punto en el que yo les voy a decir, este es el autómata. Y no tenemos ni grafo ni tabla. Yo les diré, este es el autómata. Entonces, eso será cuando empecemos a ver más que todo subconjuntos y árbol, ¿verdad? Entonces, ¿dudas, preguntas generales de este tema? Bueno, muchas gracias. Si no hay más dudas, si no hay preguntas, con esto terminamos el día de hoy. La siguiente clase vamos a ver autómatas finitos deterministas y empezamos con nuestro primer método léxico, que es el algoritmo de Thomson. Entonces, nos vemos en el siguiente día de clases y que tengan un buen día.